Buenas noches, mis hermanos, ¿cómo están? Qué gusto recibirles acá en Semillas Xochimilco, ¿no? Ha sido, pues, todo un reto, ¿no? Estudiar esto que vamos a considerar en los próximos minutos, porque, pues, se habla mucho, ¿no? Y se ha visto mucho, además, acerca de la crucifixión, ¿no? Películas, bueno, hay de todo. Pero realmente, ¿qué dice la palabra acerca de la crucifixión? ¿Cómo sucedieron los hechos? Y lo que nos concierne a nosotros, ¿qué es lo que significa para nosotros, como hijos de Dios, la cruz? Y lo que significa para una persona que no ha nacido de nuevo, el que el Señor Jesús haya sido crucificado. Así es que, ¿qué les parece si empezamos con una oración y entramos a nuestro estudio? Y Señor, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad que nos brindas, Señor, de exponer tu palabra, Señor, de escuchar tu palabra, Dios. Y te rogamos, Dios, que tú tomes el control de todo esto, Dios, que sea tu Espíritu Santo revelándole, pues, tu palabra a mis hermanos, Señor, para que sus vidas puedan ser transformadas, Señor, y ellos puedan tomar una decisión en base a lo que tú les hables, Señor. Por favor, ayúdanos, Espíritu Santo, ven sobre nosotros para que nos reveles, Señor, tu palabra, Señor, y podamos glorificarte en ese tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos todas esas cosas. Amén. La semana pasada, con nuestro muy querido compañero, amigo Alvarito, bueno, el miércoles, no la semana pasada, ¿no? Vimos que Jesús fue llevado por la élite religiosa, ¿recuerdan? De la casa del sumo sacerdote, Caifás, delante de Pilato. Y es muy interesante esto porque lo llevaron no para ser enjuiciado, sino para ser condenado, ¿no? Ellos ya tenían en la mira, pues, condenarlo, ¿no? Y vimos que a la pregunta que le hace Pilato, ¿qué ha hecho este hombre? Ellos dicen, si no fuera culpable, pues no te lo hubiéramos traído, ¿no? Esperaban ellos que Pilato aceptara su veredicto así, ¿no? Y lo condenara sin entrar en ningún tipo de detalles, ¿no? Nuestro Señor Jesús ha pasado una noche en vela, ha sido maltratado, despreciado, y aún así mantiene una dignidad que sorprende a Pilato, ¿no? Que sorprende a Pilato. Pero ¿qué les parece si comenzamos a checar bien el contexto de lo que vamos a estudiar? Desde el capítulo 11, mis hermanos, así que vamos, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 11, desde el versículo 28. Y vamos a leer, por favor. Juan 18, desde el versículo 28. Juan 18, 28. Y dice la palabra: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse, y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Para que se cumpliese la palabra de Jesús, que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y le dijo entonces Pilato: ¿luego tú eres rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos.
Recordemos que todo esto se está desarrollando fuera del pretorio, ¿no? Porque los judíos no podían entrar al pretorio porque se contaminarían, ¿no? Y si se contaminan, pues no pueden celebrar la Pascua, ¿no? Ellos no quieren contaminarse, ¿no? Quieren celebrar la Pascua, pero están rechazando, ¿no?, al Cordero que quita el pecado del mundo. Ahora sí que qué ironía, ¿no? Y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Versículo 39. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. Y esta era parte de una tradición, pues que los romanos daban cierta gracia a los judíos de dejar libre a un preso durante la Pascua, ¿no? Y dice: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. En realidad Barrabás no era ladrón, sino que era un tipo Marcos, un revolucionario, ¿no?, un insurgente, quien estaba a favor de la nación, estaba en contra de Roma. Y bueno, ellos pidieron que se soltara Barrabás en lugar del Señor, ¿no? Y ahora sí comenzamos, por favor, mis hermanos, desde el capítulo 19 del Evangelio de Juan. Y dice en el versículo 1: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Sin haber hallado delito en él, Pilato manda que le azoten, ¿no? Y la pregunta es, pues, ¿por qué? La palabra azotar habla de un látigo, ¿no? Es un látigo que se llama flagelo. Es un látigo, pues, cortito, que tiene metales en las puntas para que haga peso, y en medio de las cuerdas pues tiene huesos filosos, ¿no?, metales, ¿no?, que literalmente destrozaban la espalda del flagelado. El comentarista David Guzik dice que era un castigo tan severo que a muchos que les aplicaban este castigo morían antes de ser llevados a la cruz del Calvario. Y dice en el versículo 2, mis hermanos: y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. La púrpura era efectivamente una tela costosa, una tela que era usada para la realeza, ¿no? Y dice: y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Bofetadas, pensamos que serían como cachetadas, ¿no? Pero en realidad la palabra hace alusión a bofetadas, con mano abierta, puño cerrado y con vara. Y la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué azotarle de esa manera? Y además no solo eso, sino burlarse, ¿no? Burlarse de él, hasta el punto de ponerle una corona de espinas. ¿Imaginan? Ahora sí que a quién se le ocurre eso, mis hermanos, ¿no? ¿Por qué? Imaginen esto: confeccionar una corona de espinas. Esto puede incluso lastimar a quien la está elaborando, ¿no?, confeccionando. Se está haciéndolo con cuidado, ¿no? Para un hombre que no puede ni está buscando defenderse. Qué crueldad, ¿no? Ahora sí que qué creatividad para ser cruel, ¿no? En el Evangelio de Mateo se nos dice que nuestro Señor Jesús fue despojado de sus ropas, le dieron una caña como un cetro real, y que los soldados se inclinaron ante Jesús, burlándose de él, y le escupían, ¿no? Le escupían. Pero otra vez, ¿por qué alguien haría algo así, no? Y la respuesta es que no hay respuesta. Es nuestra naturaleza. La Biblia enseña, mis hermanos, que somos, en nuestra naturaleza caída, enemigos de Dios. Un enemigo es una guerra. En una guerra es alguien que simplemente te quiere matar, quiere acabar contigo, te busca, ¿no? Y eso éramos nosotros. Y esto definitivamente yo creo que no tiene que ver con la época. Decimos, pues aquellos eran otros tiempos, ¿no? Ahorita no haríamos algo así de una corona de espinas, ¿cómo crees, no?
Si Jesús viniera el día de hoy, pues no pasaría esto, ¿no? Eso es de salvajes. La verdad es que yo no estaría como tan seguro. A lo largo de estas últimas décadas hemos visto cómo la maldad ha crecido, ¿no? Incluso con los adelantos tecnológicos hemos visto cómo el mal ha crecido, ¿no? Yo creo que si el Señor Jesús viniera, haríamos exactamente lo mismo, ¿no? Si no es que hasta más. Porque pues tenemos más conocimientos, ¿no?, acerca del dolor. Y la verdad es que no quiero entrar en detalle en esto, ¿no?, pero creo que es cierto. Dice en el versículo 4: entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Esta vez Pilato sale, pero sale con Jesús, probablemente nuestro Señor débil, sucio, de sudor, de sangre, apenas caminando. Y Pilato les dice: pues no hay ningún delito en él, no hay ningún delito en él. Entonces, pues, si no haya ningún delito en él, ¿por qué él lo está azotando? Dice en el 5: y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Es probable que esta expresión de he aquí el hombre sea de lástima, de burla. Tal vez Pilato quiere decir: aquí está este rey, ¿no? No es rey, no representa ningún riesgo. O igual posiblemente está apelando a la humanidad del pueblo. Pues vean este hombre, ¿cómo está? Por una estrategia de Pilato para salvarle, humillándolo y golpeándolo, no sabemos, ¿no? Sea como sea, Jesús no pudo despertar en los corazones de la multitud ninguna compasión. Y clamaron, así que, por su muerte, ¿no? En el versículo 6 leemos: cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. No es suficiente para ellos lo que está pasando el Señor o lo que pasó el Señor Jesús. Ellos querían matarlo, crucificarle. Si había algún resquicio de compasión de la multitud al ver a Jesús en esas condiciones, pues pronto los principales sacerdotes la callaron: crucifícale, crucifícale. La crucifixión era el más despiadado, el más cruel de todos los métodos de ejecución de los romanos. Solo se practicaba para esclavos y criminales, y era despreciada por los judíos. Ellos no la practicaban. Y Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Y Pilato una vez más les dice: ustedes crucifíquenle, porque yo no hallo delito en él. Pilato otra vez declara la inocencia del Señor Jesús. Y hace este comentario un poco burlándose, ¿no? Porque los judíos no tenían la capacidad para crucificar a nadie sin la anuencia del procurador. Por eso están ahí, en el pretorio. En el 7 leemos, mis hermanos: los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Vemos aquí que los líderes están mostrando los verdaderos cargos, ¿no? Lo querían muerto no porque afirmara ser rey de los judíos, sino porque afirmaba ser Dios, el Hijo de Dios, el Mesías. Cuando Cristo se llamó a sí mismo Hijo de Dios, Jesús está diciendo que Él es Dios mismo, de la naturaleza de Dios, Dios encarnado. Las mismas autoridades están reconociendo que Jesús dijo ser Dios y que por eso tenía que morir, ¿no? Pues era una blasfemia. En el versículo 8 leemos: cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y Pilato tuvo más oportunidades de tomar la decisión correcta. Sabía que Jesús era inocente. La ley romana decía que un inocente no debía morir. Su esposa había tenido un sueño perturbador, no sé si recuerdan,
y le manda a decir: no tengas nada que ver con este justo. Ahí en Mateo 27 está esto, mis hermanos. Pilato no tenía ninguna excusa para condenar al Señor Jesús, ¿no? Y tiene miedo, pero ahora sí que tener miedo no es igual a creer. Y aunque él ha visto y ha escuchado a la verdad, como lo vimos el miércoles, a la verdad hablándole, él no ha creído en la verdad. En el versículo 9 leemos: y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Pilato casi le pregunta: ahora sí que ¿de dónde has salido? ¿No? ¿Por qué está pasando todo esto? Pero el Señor Jesús ya le había contestado, ¿recuerdan? Mi reino no es de este mundo. Ya se lo había dicho. Todo el que es de la verdad le oye. Juan 18:36. Pero Pilato no quiere escuchar. Pilato está frente a la verdad, pero no quiere escuchar, porque corre peligro su posición, ¿no? Sus privilegios. Si escucha a Jesús va a perder todo. ¿Le suena? Cuando escuchamos nosotros a Jesús, ¿no? Ahora todo lo consideramos como pérdida, ¿no? Pero Pilato no quiere soltar. En el versículo 10 leemos: entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? Pilato dice: tú deberías estar rogándome, ¿no? Rogándome que te suelte. Dice: ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Hermanos, si hay alguien que no tiene autoridad aquí, es Pilato, ¿no? Que es un esclavo de los que le están gritando, ¿no? Si tuviera autoridad, ya le hubiera soltado, porque sabe que el Señor Jesús es inocente. Y respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba, ¿no? Jesús le dice a Pilato: sí, Jesús le dice que Pilato tiene autoridad, ¿no? Pero también le dice que esa autoridad se deriva del cargo que Dios le ha dado, ¿no? Y qué contraste con nuestro Señor Jesús, ¿no? Que no deriva su autoridad de nadie ni de nada. Por tanto, dice ahí: el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Algunos piensan que está hablando de Judas, pero yo creo que no, ¿no? En realidad Judas no entregó a Jesús a Pilato. Judas lo entregó a los sacerdotes, ¿no? El que lo entregó a Pilato fue Caifás. Tanto Pilato como Caifás tienen autoridad dada por Dios, y a pesar de que no ejercieron bien esa autoridad, vemos a Jesús sometido a ellos. Imagínense eso, ¿no? Qué importante es conocer, ¿no? Que tenemos autoridades que pueden ejercer su autoridad de manera muy equivocada, hasta corrupta, ¿no? Y tenemos que reconocer que Dios los estableció como autoridades. Tenemos que orar por ellas, dice la palabra, ¿no? Dice en el versículo 12: desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces, o sea, continuaban gritando, diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey de César, todo el que se hace rey a César se opone. Primero el argumento era: pues tiene que morir porque se hizo hijo de Dios. Y ahora el argumento cambia y le dicen: si tú lo matas, te haces su amigo, y si te haces amigo del que dice ser rey, eres enemigo de César, ¿no? Y este Pilato, así que cuidando su carrera política, pues está acorralado, hermanos. Dice en el 13: entonces Pilato, oyendo esto, llevó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Lo que hace Pilato es ponerse en el lugar donde puede dictar una sentencia. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, cuando usa la referencia de la hora romana, serían como las 6 de la mañana más o menos, ¿no? La gente está preparándose para la Pascua. Mientras tanto, Pilato y los religiosos están preparando al cordero que va a ser sacrificado por nuestros pecados. ¿Pueden ver eso? Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey.
Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. ¿Hasta dónde no nos puede llevar a endurecer nuestros corazones, mis hermanos? Ellos, durante todo el ministerio del Señor Jesús, rechazaron su mensaje una y otra vez. Y aquí los vemos con un corazón ya totalmente endurecido, piedra, rechazando abiertamente al Rey de Reyes y al Señor de Señores. No tenemos rey, es César. Y dice en el 16: así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. En el Evangelio de Mateo nos narra que Pilato se lava las manos, en el sentido simbólico de decir: ok, este ya no es mi problema, yo ya declaré que es inocente, pero si ustedes quieren crucificarle, pues aquí está, ¿no? Y le entregó a la guardia romana para que lo llevaran a la cruz, a la crucifixión. Dice el 17: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Este lugar era una colina. Algunos piensan que se llamaba así por la formación de cuevas y rocas, pues tenía la forma de una calavera, ¿no? Literal, ¿no? Otros piensan que se llamaba así porque ahí se llevaban generalmente las crucifixiones de las personas, ¿no? Y las personas generalmente, pues que no tenían familia, no reclamaban los cuerpos, pues los dejaban ahí tirados, y había cráneos, había restos de huesos, ¿no? Pero pues no hay una certeza en esto, ¿no? Lo que sí es que era una colina que se hallaba a las afueras de Jerusalén, junto a una vía principal muy transitada para que todos vieran, ¿no? Y ahora sí que sirviera como escarmiento a la gente. Y es interesante porque este pasaje es el único que nos dice que Jesús cargó su cruz, ¿no? Y probablemente no es la cruz completa, ¿no? Posiblemente nada más es el palo horizontal, ¿no? El que le llaman patíbulum. Posiblemente nada más sea ese, ¿no? Pero pues es muy pesado, ¿no? Y el objetivo, pues ¿cuál es el objetivo, no? De la cruz? No era solo matar, humillar, degradar, torturar, hasta que el condenado pues ya no pudiera más. Por eso en otros evangelios leemos que el Señor Jesús llega a un punto de que ya no puede más, ¿no? Se tropieza y cae, ¿no? Y los romanos toman a un Simón de Cirene, ¿recuerdan?, para que le ayude a llevar su cruz, ¿no? Y dice en el 18, allí, en ese lugar, le crucificaron. Esta condena brutal, ¿no?, que se cree que fue inventada por los persas, ¿no?, pero que en realidad pues era una cultura bien cruel, muy cruel. En la cruz había una especie como de sillita, ¿no?, donde el condenado podía sentar, ¿no?, porque los crucificados pues tardaban días en morir. Y generalmente pues morían por asfixia, por hemorragias, por algún tipo de colapso. Y lo interesante de esto, mis hermanos, es que ninguno de los evangelistas se enfoca en describirnos el hecho de la crucifixión. ¿Saben? Yo creo que si se enfocaran en ese hecho, podríamos terminar viendo a nuestro Señor Jesús como una víctima, ¿no? Como una víctima. Claro, es doloroso, es injusto todo lo que el Señor está pasando, pero nuestro Señor Jesús no es una víctima. No sé si han visto esta película bien conocida de Mel Gibson, ¿no?, de la Pasión, que yo creo que se queda corta, la verdad, ¿no? Pero creo que todo va en eso, ¿no? El Señor, uno termina diciendo: pobre Señor, pobre Jesús. Y para nada, mis hermanos, el Señor Jesús no es una víctima. Él está dirigiendo todo lo que está pasando. Él tiene el control de todo lo que está pasando. Y más adelante vamos a ver eso. Dice en el 18: y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio, ¿no?
En el 19 leemos: escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, en la cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron ese título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y Pilato pone este título, ¿no? Rey de los Judíos. Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. No sé si han visto que en muchas imágenes de la cruz está la palabra INRI. Bueno, esa palabra son las iniciales de Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, en latín, ¿no? Y exacto, se podía ver simbólicamente así. Y esto lo apunté de un comentario de la Biblia del Diario Vivir, que me pareció muy interesante. Hebreo es la lengua de la religión. Griego es el lenguaje de la cultura. Latín es el lenguaje del poder. Y esto es que tanto la religión, la cultura, el poder, al final van a reconocer a Jesús como Rey. Estos letreros generalmente pues, se ponían en los condenados. Mientras iban en camino a la cruz, pues se ponían en el cuello este letrero. Cuando llegaban a la cruz, pues se quitaba este letrero y lo clavaban arriba de la cruz, ¿no? ¿Qué decía ese letrero? Pues la condena, cuál era el cargo y el nombre. Lo curioso es que no hay cargo contra Jesús. Nuestro Señor fue condenado y juzgado no por lo que hizo, sino por quién es. O sea, la primera persona del mundo, ¿no?, que es condenado por quién es, ¿no? El mundo odia a Jesús por lo que es y no por lo que hizo. En el 21 leemos: dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito, ¿no? Y por primera vez vemos a Pilato actuando con autoridad, con carácter, ¿no? Ahora sí que la primera vez, ¿no? El 23 leemos: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado, ¿no? Aquí algunos piensan que se están repartiendo sus sandalias, su turbante, su ropa exterior, su cinto, pero le quedaba su ropa interior de nuestro Señor. Dice ahí: también tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo, ¿no? Esta la ropa que iba, pues sí, como ropa interior, pegada al cuerpo, se hacía una sola pieza para no mezclar los tejidos, porque no era permitido en la ley. Y dice el 24: entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ellas, a ver de quién será. Era parte de los privilegios que tenían los romanos, ¿no? Al momento de la cruz, poder apropiarse de las pertenencias del acusado, ¿no? Y creo que aquí hay una llamada de atención para nosotros, ¿no? Porque nosotros podríamos actuar justamente como estos romanos, ¿no? Que teniendo a Dios enfrente, tenemos la palabra de Dios enfrente. Bueno, está en la proyección también, ¿no? Y solamente buscamos lo que podamos obtener de Él. Tristemente hay mensajes que se enfocan solamente en eso, ¿no? En lo que Cristo puede darnos, en lo que puede hacer por nosotros, ¿no? Y ese es el enfoque que tienen estos romanos, ¿no? Que tienen al Rey de Reyes enfrente, cumpliendo su obra máxima de redención por el mundo, y lo único que ven es, ahora sí que, ¿qué podemos obtener de Él? Y dice: esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Y esto fue escrito por el rey David 1000 años antes, ¿no? En el Salmo 22. Dios, se dan cuenta, está al control, ¿no?
No, nada se ha salido del control del Señor. Todo esto es para que la Escritura sea cumplida, ¿no? Dice el 25, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, ¿no? María, mujer de Cleofas, y María Magdalena, ¿no? Qué importante, ¿no? A mí me saltó mucho esto también, que ya lo había escuchado, ¿no? Que es que la Biblia exalta, ¿no?, el lugar de la mujer, ¿no? La valentía, el valor de la mujer. Pues había puras mujeres ahí, nada más estaba Juan, pero todos habían huido y las mujeres estaban ahí, ¿no?, al pie del cañón, ¿no?, a los pies de Cristo, a los pies de la cruz, ¿no? A veces pensamos que, yo lo pensaba así, ¿no?, que la cruz se levanta demasiado, ¿no?, que es muy alta, pero en realidad no era tan alto. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Jesús habla, estas mujeres pueden escuchar, ¿no? Puede hablar, a pesar de su debilidad, puede hablar desde la cruz. Dice en el 26, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba presente, creemos que este discípulo es Juan, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Aún en el momento más doloroso, de más humillación, en su lecho de muerte, el Señor Jesús cuida de su mamita, cuida de los suyos. Lo más probable es que José pues ya hubiera muerto, ¿no? Y Jesús, como hijo mayor, pues había encargado de sostener a su familia. Y estando ahí en la cruz, pues no está ninguno de sus hermanos, y lo que hace es entregar a María al cuidado de Juan. Cuídala, ¿no? Y se refiere a ella como mujer, he ahí tu hijo, ¿no? Y pareciera pues como irrespetuoso, pues como mujer si es tu mamá, ¿no? Pero en realidad eran títulos de mucho respeto, mujer, hombre, así como decir nosotros señor o señora, pues con respeto, ¿no? Pero lo que implica aquí es que también es un cambio de relación. Jesús ya no está sujeto a sus padres, sino que ahora está buscando la gloria de su Padre. Es un cambio de relación. Pero aún así el Señor Jesús está viendo por la seguridad terrenal de María, en medio de esta obra de redención por la humanidad, hermanos. A veces pensamos, ¿no?, que habiendo tantas cosas tan importantes, no, pues cómo yo le voy a pedir que pase mi taxi rápido al Señor, ¿no? Si hay cosas realmente importantes. ¿Y saben qué? Dios tiene cuidado de nosotros, ¿no? Dios no se olvida de nuestra vida cotidiana, que tenemos necesidades de todo tipo, de cosas que posiblemente no vayan a trascender a la eternidad, ¿no? Pero el Señor no es insensible a ellas, ¿no? O sea, no se sientan culpables cuando pidan así. El Señor se acuerda de que somos polvo. Dice el 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, hay un momento en la historia en que el plan de Dios estuvo listo. Hubo un momento en la historia, es este. Y ese momento es este momento, donde la voluntad de Dios es consumada, donde las profecías se cumplen. Dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Ya había pasado lo peor, el precio había sido pagado, él estaba listo para anunciarlo y dice: tengo sed. ¿Tenemos sed? Bueno, yo ahorita un poco, pero en realidad, ¿cómo llegamos, no, a Cristo? Bueno, los que somos hijos de Dios, ¿cómo llegamos sedientos, no, del Señor? Sedientos del Señor. Y encontramos saciedad, ¿están de acuerdo? Y el perdón de pecados. Si hoy tienes sed, ya no le busques más, es Cristo.
te va a dar un agua con la cual nunca más vas a poder volver a tener sed. Y Marcos 15 nos narra que le dieron a beber vino mezclado con mirra, ¿no? Que no tomó. O sea, le quisieron dar antes de esto un anestésico, ¿no? Que se le daba para las personas que estaban en la cruz para que no sufrieran más. Pero ahora en este relato, para cumplir esta profecía, pide de beber, y dice en el 29, allí estaba una vasija llena de vinagre. ¿No? El vinagre no es como el que conocemos de las ensaladas, ¿no? Sino que es una especie de vino diluido, ¿no? Entonces pide eso al Señor, le dan eso al Señor. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. La palabra consumado nos habla de terminar. Era la palabra que usaba un siervo cuando ya había terminado su labor. Consumado. Ahora sí que terminé mi tarea, consumado. Iba con su amo y le decía: ya terminé. Era también la palabra que se usaba para una transacción comercial. Ahora sí que está en su recibo, pagado, consumado. Pagado. La declaración de Jesús, consumado es, la podremos traducir como pagado por completo. Lo que Jesús está diciendo es que está pagado por completo, hermanos. No es clamor de dolor, sino es clamor de victoria. Consumado es, pagado por completo, ¿no? Spurgeon dice: fue el clamor de un conquistador, se pronunció a una gran voz, no hay nada de angustia en él, no hay lamentos en él, es el clamor de alguien que ha completado una labor tremenda. El Señor en la cruz ha triunfado. Todo está pagado, mis hermanos. Pero entonces, ¿qué es lo que se consumó? ¿No? ¿Qué es lo que se consumó? Cuando dice el Señor Jesús, consumado es. Por favor, acompáñenme a Hebreos 13, por favor, mis hermanos. ¿Qué fue lo que se consumó en todo esto? En Hebreos 13, en el versículo 20, dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Lo que hace Jesús con su sangre en la cruz es abrir un nuevo pacto, un pacto que es eterno. Había un antiguo pacto que estaba por desaparecer, pero este pacto en su sangre es nuevo y es eterno, ¿no? Dice 1 Corintios 11: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, ¿no? Cuando Jesús dice consumado es, quiere decir que este nuevo y eterno pacto ha sido sellado con su sangre, ¿no? También acompáñame por favor a Hebreos 2, ahí mismo en Hebreos 2, desde el versículo 14, mis hermanos. ¿Qué es lo que se consumó? Dice en Hebreos 2:14: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Lo que se consumó es que con la muerte de nuestro Señor Jesús, consumado es, destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Nuestro Señor destruyó la obra de Satanás, librándonos del temor de la muerte, ¿no? Obviamente que es muy natural que nosotros temamos a la muerte, ¿no? Pero los hijos de Dios no tememos a lo que vamos a encontrar después de la muerte. Podemos temer en la forma, ¿no? Pero lo que encontramos después de la muerte, eso es gracia. En Hebreos 2:9 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios
gustase la muerte por todos. Lo que hizo la muerte es coronar a nuestro Señor Jesús de gloria y de honra. Esto no es una derrota. Esto no es una derrota, mis hermanos. Es un canto de victoria. La cruz es un canto de victoria. Es donde la gloria de Dios se despliega visiblemente, gloriosamente. En Efesios 1:7 Pablo escribe de Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Redención es un pago. Es un pago por nuestros pecados. Es como la compra de un esclavo. Cuando Jesús está diciendo, consumado es, está diciendo, los que creen en mí son míos. Yo los he comprado. Y en 1 de Juan 1:7 dice Juan, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, los limpia de todo pecado. Cuando el Señor grita, consumado es, está diciendo, mi sangre derramada en el madero, a los que ponen su confianza en mí, los limpia de todo su pecado. Regresando a Juan 19. Dice ahí, habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. No murió, entregó el Espíritu. Él entregó voluntariamente el Espíritu. Jesús es el único que puede decidir cuándo morir, ¿no? Cuando todo estaba consumado. Entonces, en el versículo 31, los judíos, Juan hace referencia a los judíos, no como todos los judíos, sino como esta élite religiosa, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Un condenado, como ya decíamos, podía durar días, ¿no?, antes de morir. Aparte de este banquito que tenía la cruz, había una especie de calza que tenía la cruz en los pies, para que ahí el condenado pudiera apoyarse, ¿no? Y esto ayudaba para que el condenado pudiera de alguna manera tomar aire, ¿no? Entonces se apoyaba de ahí. Los judíos estaban a punto de celebrar el día de reposo, que continuó la Pascua, pero necesitaban que los condenados pues muriesen ya, para enterrarlos y celebrar el día de reposo en paz. Por eso le rogaron a Pilato que les quebrara las piernas, ¿no?, ya para que no pudieran, para que se quedaran asfixiados, ¿no? Qué celo religioso. Pero su corazón está lejos de Dios. A los religiosos les estorba el Mesías en la cruz. Entonces, lo que pasó es que con una especie de mazo se les daba un golpe cerca de las rodillas para quebrar sus piernas. Y lo que decían, ya no se pudieron apoyar, ¿no? Dice el 32, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él, mas cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, ¿no? Seguramente se sorprendieron, ¿no?, que nuestro Señor Jesús ya estaba muerto, ¿no? Incluso en otros evangelios vemos cómo Pilato se sorprende también, ¿no? Dice el 34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua, ¿no? Sangre y agua. El 35 dice, y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero, y el que sabe que dice verdad, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Juan aquí hace una aclaración. Yo lo vi, o sea, nadie me lo platicó, yo doy testimonio de esto, no me lo contaron, ¿no? Y dice, continuamos,
porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. Esto consideramos el día de hoy. Sucedió con lujo de detalle para que se cumpliera la Escritura, ¿no? Para que se cumpliera lo que está escrito, ¿no? Y Juan nos da ahí dos ejemplos, ¿no? En el Salmo 34, no será quebrado hueso suyo. Y también en Zacarías 12:10, en el 37, y también la Escritura dice, mirarán al que traspasaron. En el 38 leemos, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Por otros evangelios sabemos que este José de Arimatea era adinerado, era miembro del Sanedrín, ¿no? Pero no había confesado públicamente su fe en Jesús. Hasta ese momento. Y bueno, ahí está José de Arimatea. En el 39 leemos, también Nicodemo, que también era miembro del Sanedrín, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como de 100 libras. En la NBI dice que eran como 34 kilos de especias, ¿no? Los judíos no embalsamaban como los egipcios, pero sí le daban un cierto tratamiento al cuerpo para que no oliera feo, así pues muy rápido, no que podía oler feo, y también como una manera de respeto. Y dice el 40, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. ¿Se imaginan lo que sería esto, hermanos? Quitar el cuerpo del Señor Jesús de la cruz. ¿Se imaginan lo que sería dar este tratamiento con especias al cuerpo del Señor? Con todas las marcas, con todos los golpes. Posiblemente entre lágrimas, ¿no? Ellos empiezan a envolver el cuerpo del Señor Jesús. Y dice en el 41, que en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en ese huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Mateo 27 nos dice que este sepulcro era de José de Arimatea, ¿no? Y él decidió pues, regalarlo al Señor Jesús. Y dice, allí pues por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Había prisa, ¿no? Había prisa. Estaba el sol a punto de esconderse y tuvieron que envolverlo más o menos rápido, llevarlo al sepulcro, cerrar la puerta. Llevan con una guardia romana de varios soldados, y ponen unos sellos para que nadie pueda mover la roca. El punto más bajo, de más humillación de nuestro Señor Jesús, ¿no? El ser sepultado como cualquier hombre. Y así se identificó el Señor Jesús con nosotros. Desde la concepción hasta la sepultura, hermanos. Por eso el Señor Jesús puede comprendernos. El Señor Jesús puede comprender lo que estás pasando. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Y qué va a suceder después? Pues spoiler, ¿no? El domingo, primeramente Dios, veremos este glorioso capítulo donde Jesús es resucitado. Pero ¿por qué todo esto, no? Yo creo que hermanos, amigos, necesitamos entender el porqué de todo esto. El por qué Cristo padeció en la cruz de esta manera, de una manera ilegal, de una manera injusta, pero aún así teniendo el control de todo lo que pasaba. ¿Por qué? Ya vimos, tratamos de ver eso, verso a verso, varias cosas, ¿no? Pero ¿por qué Cristo murió de esta manera? Porque Cristo
Mejor dicho, porque la palabra dice que todos hemos pecado. En Club Semilla siempre decimos, a ver niños, ¿quién ha dicho una mentira? Todos, ¿no? Y la palabra no se equivoca. Dice que todos hemos pecado. Y la verdad es que ni siquiera necesitamos que la palabra de Dios nos diga, ¿no?, que todos hemos pecado, porque lo sabemos. Lo sabemos. ¿Y saben qué? ¿Saben qué, mis hermanos? La norma del Señor es la perfección. La norma del Señor es la santidad. El Señor es santo, santo, santo. ¿Cómo le apostamos ahí? ¿Cómo jugamos ahí? Ante la perfección, ante la santidad, no llegamos, hermanos. ¿Dónde estamos? ¿En qué nivel estamos? No nos confundamos. Lo que la palabra de Dios enseña es que la paga del pecado es la muerte. Pero cuando Jesús entrega su espíritu, lo hace para pagar el precio de nuestros pecados. Piensa en el pecado que hiciste hace años y que aún te duele, ¿no? Y que aún lo estás cargando, que aún incluso tienes pesadillas de eso. Piensa en el pecado que hiciste hoy. Piensa en el pecado que puedes hacer mañana, ¿no? Pues saben que Cristo ya pagó todos los pecados. Consumado es, está pagado por completo, hermanos. Jesús, siendo Dios eterno, encarnado, pagó con un solo sacrificio el pecado de todos nosotros. ¿Y saben qué necesitan hacer? Nada. Descansa, no es tu obra. Nosotros no morimos en la cruz. Dejemos de tratarnos de ganar la salvación. No va por ahí. Solo deposita tu fe en Jesús. Se dice fácil, pero muchos de los que estamos aquí, un día como hoy, decidimos hacer eso. Dar un paso de fe. Y decir, yo quiero. Decir, yo te creo. Consumado es, pagado por completo. Yo te creo, Señor. Yo quiero salvación, tengo sed. Tú solamente puedes saciarme. Solamente tú tienes perdón de pecados. ¿A quién vamos? Si depositamos nuestra fe, si depositamos nuestra fe en la obra completa del Señor Jesús en la cruz del Calvario, dice la palabra que somos hijos de Dios. Si el Señor está tocando a tu puerta ahora, mi hermano, amigo, es tiempo de que creas. No dejes pasar un día más. ¿Cómo te explico que hoy estamos, mañana no estamos? El día de salvación es hoy. Tú sabes que eres un pecador, que necesitas perdón. Arrepiéntete. Cristo ha pagado todos tus pecados, ¿no? Recibe la gracia, no lo dejes para mañana. En serio, en serio. Dios ha provisto lo que necesitas. Dice Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Necesitas hacer estas dos cosas. Creer en tu corazón en que en verdad Dios es Cristo, que nos ha salvado, y confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Incluso a mí ya siempre digo, ¿alguien cree? Y todos. ¿Alguien cree? Si alguien cree, gracias a Dios, gloria a Dios. Pero si alguien no cree, este es el día. ¿Por qué? Porque si Dios, considera esto, si Dios te ha hablado en esta noche acerca de esto, quieres creer, quieres ser saciado, necesitas perdón de pecados, ¿por qué no alzas tu mano? Es bien fácil. Solamente alza tu mano. Si quieres recibir perdón de pecados,
Solamente di, aquí estoy, Señor. Si lo puedes hacer con tu mano levantada, quien quiera recibir el perdón de Dios, hágalo en este momento. El Señor está tocando a su puerta, a tu corazón. Hoy es el día de salvación. Si alguien necesita el perdón del Señor, ya el Señor Jesús pagó todo en la cruz del Calvario. Descansen. Solamente necesitan creer. Es lo único que necesitan hacer. Creer. Y el Señor les da vida eterna por gracia. Alguien que quiera aceptar a Cristo esta noche como su único y suficiente Salvador y recibir perdón de pecados. La invitación está abierta. Y está aquí el pastor Josué, estoy yo, están los servidores, ¿no? Puedes acercar con nosotros si quieres oración, si quieres recibir a Cristo. No lo dejes pasar. No lo dejes pasar. Vamos a orar. Vamos a orar. Y Señor, te damos gracias, Dios. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Y te damos gracias porque habiendo sido enemigos tuyos, Señor, porque éramos como los que te golpearon, Señor. Éramos como los que te tejieron la corona de espinas. Éramos como los que se burlaban de ti, Señor. Éramos como los que te clavaron en la cruz, Señor. Pero, Señor, ahora nos has encontrado, Señor, nos has redimido, Señor, y nos has dado una nueva vida, Señor, y te damos gracias por eso, Señor. Tú un día dijiste, consumado es, Señor, y pagaste todos nuestros pecados, Señor. Y hoy tenemos esperanza por tu muerte y tu resurrección, Señor. Y hoy con nuestra boca queremos confesar que tú eres el Señor. Y decirte que no hay otra persona en cual nosotros podamos tener salvación. Y te damos gracias, Señor, por eso, porque un día nosotros hicimos esa oración. Pero si hay alguien aquí que necesita el perdón de sus pecados, por favor, Espíritu Santo, trae convicción en él, para que él pueda entregar tu vida, su vida, a ti, a Jesús. Y doy gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos. Siga haciendo tu obra, por favor, Dios, en sus vidas, en sus trabajos, en su salud. Y te damos gracias, Señor, por estas conferencias de Consumado es, Señor. Te amamos, te bendecimos y oramos todas estas cosas en el nombre de Dios Jesucristo. Amén.